Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Estamos conectados con el asambleísta Esteban Melo. Él es integrante de la Comisión de Fiscalización. Sin duda, el juicio a la ministra Romo llama la atención y provoca la expectativa de todos los ecuatorianos. La Comisión de Fiscalización ha decidido pues ya prácticamente dar paso a este enjuiciamiento político de la ministra. Pero la pregunta que inmediatamente nace es qué va a pasar en el Pleno. Desde luego, el asambleísta Melo ya debe tener alguna referencia de lo que pueda suceder. Pero primero, le saludo, asambleísta, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un saludo para todos los que nos están escuchando a través de Radio Pichincho Universal, una radio que durante las jornadas de octubre fue allanada, ¿no? Y a la cual se le atentó el derecho a la libertad de expresión y de comunicación, algo que fue tratado también en la Comisión de Fiscalización, junto con Fundamedios y todas las agresiones que vivieron los señores periodistas, donde se denotó claramente que no existe libertad de prensa en el Ecuador y que se estaría vulnerando ese tipo de derechos. Referente a la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que ha pasado es que en la Comisión de Fiscalización, prácticamente por unanimidad, 9 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, pasó el juicio político al Pleno de la Asamblea Nacional. Se aprobó el informe donde lo que te está diciendo es que la señora ministra debe ser censurada. Pero esa posibilidad política de que lo que aprueba la Comisión de Fiscalización se concrete en el Pleno de la Asamblea, ¿se torna compleja o no? ¿O usted cree que ya por todas las circunstancias que rodean a la coyuntura político-electoral las cosas han cambiado? Bueno, si mal o bien las circunstancias hacen que el panorama político se modifique, lo que deberían hacer los señores legisladores es actuar con objetividad. Y en la objetividad está que se violentó el artículo 154 de la Constitución de la República, donde se establecen las competencias de la señora ministra. La señora ministra no brindó seguridad a todos. Todos vivimos, especialmente en Quito, esa sensación de abandono por parte del Estado. Y en los hechos se produjeron saqueos, ataques, asaltos. Y bueno, pues incluso los señores policías no se les dotó del material suficiente, necesario y técnico para poder desempeñar su labor con eficiencia y eficacia. Por otro lado, la ciudadanía quedó desprotegida y los manifestantes, bueno, pues recibieron bombas caducadas que podían haberles afectado su salud. Desde un punto de vista objetivo, lo que debería pasar es la destitución de la ministra Paula Romo. Pero ¿qué pasa si es que esto no sucede, por un lado? Y segundo, sería, si es que no la destituyen, es que logró resultados la estrategia de la ministra de rodearse de la cúpula policial en el Salón Amarillo para intimidar a los legisladores, ¿o es muy aventurado señalar esta hipótesis? Pero no solo eso, sino que a través de redes sociales ha cogido y ha publicado los nombres de los interpelantes y de los firmantes del juicio político, buscando intimidar a la Asamblea Nacional. Hay que recordar que nosotros somos representantes del pueblo y como tales debemos actuar en función de Estado, no porque una ministra de forma arbitraria, prepotente, pretende intimidar a los legisladores. Debemos actuar de forma objetiva, no a través de los intentos de intimidación de la señora ministra. ¿Qué es lo que debemos hacer los ecuatorianos? Bueno, pues, si mal o bien, potestad constitucional de los legisladores es fiscalizar, los ecuatorianos deben fiscalizar a los asambleístas, que eleven la voz en función a lo que quiere el pueblo, y desde luego el pueblo ha visto claramente cómo se ha incumplido con ellos y la señora ministra debe ser censurada. Esteban Melo está conversando con nosotros aquí en la tercera emisión de Punto Noticias, pero se ha dicho también que la ministra, una vez que ya no tiene qué hospitales repartir, lo que puede decir es amenazar a los legisladores y decirles, bueno, si me censuras, si me destituyes, te levanto juicio penal y te acuso, porque les conoce todas la ministra, porque se encargó de repartir los hospitales, según se sabe. Bueno, primero hay que señalar que de la bancada de la Revolución Ciudadana no hay ni un solo legislador señalado en estos casos, ni siquiera por asomo ni por invento. Otras fuerzas políticas deberán responder en ese sentido, pero aquí la gran pregunta, la gran reflexión es, ¿de verdad los legisladores van a caer en el chantaje o en la intimidación? Desde la bancada de la Revolución Ciudadana les decimos que nosotros buscamos la verdad. La señora ministra tuvo su debido proceso, su derecho a la defensa y su presunción de inocencia. Encontramos elementos objetivos, como el hecho de la falta de gobernabilidad y gobernanza, donde los subsistemas de inteligencia decían claramente que de tomarse las medidas que
se llegaron a tomar a través del decreto 883, habría un estallido social y no le hicieron caso, no establecieron el gabinete de seguridad, tampoco buscaron el diálogo con los dirigentes de las distintas organizaciones que se movilizaron, simplemente se dejaron llevar por la prepotencia y la arbitrariedad. Ahora la Asamblea Nacional debe darle una respuesta clara a la ciudadanía. El presidente de la Asamblea Nacional debe convocar de forma inmediata al Pleno de la Asamblea Nacional para que trate el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda la destitución. Pero Litardo, ¿lo hará o no lo hará? Porque Litardo es un fiel amigo de María Paula Romo, asambleísta Melo. Pero por encima de la amistad, la cercanía, los pactos, los repartos, está el sentido de patria, pues. Está el hecho de que se les debe responder a los ecuatorianos, el hecho de que se debe buscar la verdad. Y yo creo que por encima de esas circunstancias que puedan tener de más o menor cercanía, de mayor o menor chantaje con autoridades de la Asamblea Nacional, está el hecho de que todos queremos conocer la verdad. Correcto. Asambleísta Melo, una cosa más. No se logró, en definitiva, meter el tema de reparto de hospitales en este juicio político, ¿no? Pero seguramente lo van a abordar en el desarrollo de la votación. Bueno, mire, lo que pasa es que en el caso de la ministra María Paula Romo, esta termina siendo una de las gotas que derrama el vaso, por decirlo de alguna manera. La señora ministra es la responsable, por ejemplo, de que se hayan incrementado las muertes violentas un 20% durante el último año en el Ecuador. Eso muestra ineficiencia en materia de seguridad. ¿Qué pasó en Mataje? ¿Qué pasó con los periodistas secuestrados? ¿Qué pasó con Diana Carolina? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo con por ejemplo, con el famoso helicóptero para irse de vacaciones? Todos esos elementos terminan abonando la situación que tiene la ministra María Paula Romo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso del reparto de los hospitales? Ajá. Todo eso debe ser abordado por la Asamblea Nacional, quizás no como elemento en este juicio político, pero sí a tomarse en cuenta muy claramente de cara de a qué personalidad estamos hablando. Pero ¿qué pasó también con el tema de los centros de rehabilitación social? Donde se produjeron muertes, asesinatos, se pateaban cabezas de reclusos. Por ejemplo, ¿no? Y la señora ministra, pese a que es su responsabilidad, sigue negando que forma parte de sus competencias, un completo absurdo. Recuerden que la gobernabilidad y la gobernanza también depende de su cartera de Estado, y lo que hemos visto durante todo este tiempo es que lo que nos han generado a los ecuatorianos es incertidumbre y servicios de intereses que no son de los propios ecuatorianos. Este también es un elemento a tomar en cuenta. ¿Y qué pasaría si es que en este juicio ustedes no alcanzan los votos? ¿Se procedería a exigir, a presionar para que se convoque a los otros pedidos de juicios políticos que hay en contra de la ministra? Yo creo que las fuerzas políticas deben pensar mucho lo que van a hacer durante este juicio político. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana tenemos muy claro, yo como legislador he tenido una participación objetiva buscando tener elementos de cargo y también de descargo. Le escuché claramente a la señora ministra cómo admitía ahí delante de nosotros que simplemente fue incompetente, que no nos brindó seguridad, que falló en la gobernabilidad y la gobernanza, que simplemente se vio desbordada por la situación. Bueno, pues esos elementos solos ya son causales de destitución. ¿Cómo violentó la ley orgánica de la función legislativa al no enviar la información necesaria en el plazo determinado por la ley y por una resolución de la Asamblea Nacional, incluso duplicar el tiempo que le permitía dar a ella toda la información posible? Lo que debemos hacer es los ecuatorianos exigir que se cumpla de forma objetiva y que se haga justicia finalmente a todos los ecuatorianos, a todas las víctimas de octubre, a los primeros, a la ciudadanía, a los servidores policiales que no pudieron realizar su trabajo con profesionalismo porque no contaban con los medios técnicos suficientes, a los otros, a los manifestantes, aquellos que estaban expresando libremente, de forma pacífica, su derecho a la protesta y fueron atacados impunemente bajo instrucciones completamente absurdas. Es el momento de la reconciliación con justicia y con verdad. Asambleísta, le quiero pedir que comente algo que afirmó su colega, no de bancada, pero sí de la Asamblea, Roberto Gómez, en el sentido de que la ministra habría aceptado la reestructuración de la deuda del Estado en bonos con el Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, que está perjudicando a la institución. No se sabe por cuántos millones, pero son cientos, y consecuentemente también esta puede ser otra causa más para un enjuiciamiento político a la ministra, si es que ahora no la destituyen. Pero es un caso grave, ¿ah?
Por supuesto, es un caso absolutamente grave. ¿De qué estamos hablando? Voy a intentar resumirlo básicamente. El gobierno nacional, cuando realiza la modificación del esquema de deuda del Estado ecuatoriano, termina perjudicando a los tenedores de deuda. El ISPOL había sido dueño de una parte de esos bonos. Simplemente lo que hicieron fue en un momento dado, contratar bonos de espejo. Los bonos de espejo son, como su nombre indica, el momento en el que baja el bono real, el bono espejo baja. El momento en el cual el gobierno nacional castigó su propia deuda en esos procesos de renegociación, donde adelantaron 1.000 millones, terminaron perjudicando al ISPOL, es decir, esa medida que simplemente era cosmética para el gobierno nacional, termina perjudicando de lo que se puede estar estimando más o menos en un 70% de la capacidad de liquidez del ISPOL. Señores servidores policiales, ojo y mucho cuidado con sus pensiones jubilares. ¿Y por qué cree usted que la policía o su cúpula está tan tranquila y no reacciona ante semejante situación? Acuérdese lo que pasó el 30S. Por unas medallas casi le derrocan al gobierno de Correa. Se levantaron en golpe de Estado y ahora no dicen nada. Mire, yo quisiera comprender, pero eso es altamente especulativo por mi parte, que no se llega a comprender lo que fue el manejo financiero con respecto a lo que dicho el señor Cherres en los casos de los recursos del ISPOL. Desgraciadamente, eso sería un perjuicio tremendo para la institución policial, para sus pensiones jubilares, para sus fondos. El gobierno nacional ha dicho que va a garantizar el pago de esos recursos. La pregunta es cómo, la pregunta es cuándo y la pregunta es dónde, por una sencilla razón. Primero hay que recordar que constitucionalmente los recursos y el presupuesto del ISPOL son independientes del presupuesto del Estado. Lo segundo que necesitas tener es una fuente de financiación, y eso se hace a través del propio presupuesto. Recuerden que el próximo año, el presupuesto que va a utilizar el próximo gobierno será de carácter prorrogado. Lo que deberíamos de hacer las fuerzas políticas es buscar los mecanismos de financiación a través de un gobierno serio, y desde luego y sus cómplices no lo han sido. Una pregunta más que se me escapó en el tema juicio político actual. ¿Será que el asambleísta Pachala esta vez ya cambia de idea? Porque él es el que ha estado prácticamente salvándole a la ministra de gobierno casi siempre cuando se la intentaba enjuiciar, y por eso es que casi al año se logra por fin hacer ese juicio. La gran pregunta aquí es si el movimiento político, va a querer seguir salvando a una ministra que estaría vinculado en tantos escándalos, como en el caso de reparto de hospitales. Si ellos seguirán encubriendo a una ministra que finalmente se ha mostrado claramente incompetente en el Estado ecuatoriano y que ha decepcionado tanto a los ecuatorianos, cuando lo que buscan ellos es ganar las elecciones. Esa pregunta es lo que deberíamos tener en cuenta. Mire, cuando uno busca la verdad, independientemente del tiempo, pues el tiempo le termina dando la razón. Cuando uno lo único que busca es llegar al poder, bueno, pues probablemente el tiempo se le echa en contra. He ahí la reflexión y la disyuntiva que el movimiento Creo tendrá: o responderles a los ecuatorianos o seguir encubriendo a esta ministra. Bueno, a Creo no le conviene para nada salvarle a la ministra, electoralmente hablando. Por supuesto, porque los ecuatorianos lo que quieren es la verdad, la justicia y la transparencia. Ahora, si ellos quieren seguir en ese ritmo de haber sido los grandes cómplices de este gobierno, porque todos lo hemos visto claramente, quien ha gobernado ha sido Lasso, y ellos mismos lo reconocen, que tienen un pacto supuestamente de gobernabilidad. La gran pregunta es, ¿gobernabilidad para quién? Entonces, ahí ya tenemos un grandísimo problema, ¿no? Sin duda alguna. Esteban, muchas gracias por haber aceptado este diálogo. Muchísimas gracias a Radio Pichincha Universal, y decirles que desde la Revolución Ciudadana, desde la lista 1, estamos trabajando para recuperar el futuro. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.